Presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, 2 de la tarde con 2 minutos y comienza Mirada Financiera aquí en Radio Infinita. Como todos los lunes, ya estamos casi cerrando el mes. Me acompaña Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Paulina, ¿tú cómo estás? Muy Buenas bien. tardes. Bien entretenida ha estado la mañana, la verdad que con harto movimiento. Tuvimos los resultados del el test de estrés. Dilo en inglés abiertamente. El stress test. Stress test de la banca europea. Que trataba de decirlo en español y me tupí más todavía. Estabas pensando en inglés. Estaba pensando en inglés. Y bueno, también en los resultados de las elecciones en Brasil, este 51% que le da la victoria a Dilma Rousseff. La verdad que la noticia no ha sido muy bien asimilada, asimilada en forma positiva por los mercados. Tenemos una caída de los mercados bastante importante, más de un 6,6% el Bovespa, y sigue funcionando hasta ahora, ¿no? ¿Hoy está cerrado? No lo sé, Paulina, no te sabría decir, pero ¿sabes qué pasa? Que una sola acotación al comentario que tú hiciste respecto a la caída que estaría teniendo, que está teniendo el día de hoy el Bovespa. Básicamente dos cosas. Primero, que el Bovespa es un grupo pequeñito de empresas. El Bovespa, la verdad que está compuesto, el índice principal de la Bolsa de Comercio de Brasil, pero está compuesto por 8 o 10 empresas. ¡Qué poco! Itaú, el Banco Itaú, que nosotros todos conocemos acá, el Banco Bradesco, está Petrobras, Vale do Río Doce, otra compañía más que es la, no me acuerdo en este minuto cómo se llama, tendré que revisarlo, que es la embotelladora, y otra energía, y otra que es refinadora de petróleo. Entre ellas hacen el 70-80% del índice, y la verdad que no todas han tenido un rendimiento del todo malo. De hecho, por ejemplo, Itaú hoy día, a pesar de este movimiento, está cayendo. La que está cayendo fuerte es Vale, y cuando uno revisa el year to date acá está a la baja y tiene un reporte durante el año muy a la baja. En la bolsa, a propósito de cuando, y desde esto lo comentamos acá, a caballo pillado dijimos caballo ganado, y fue muy estrecho. No se dio ese pronóstico hípico. Sin embargo, la bolsa, y eso es el segundo comentario, la semana pasada ya cayó un 6,09%, al que se suma este 6% de hoy. El real brasilero la semana pasada también ya se devaluó, a lo que se suma la devaluación de hoy de 2,5%. Por lo tanto, de alguna manera el mercado ya venía anticipando que había una alta probabilidad de este resultado, y por lo tanto se pegó el ajuste la semana pasada. Y lo que está ocurriendo hoy día es simplemente un sobreajuste a una situación donde el Bovespa y en general el mercado brasilero había recuperado algo de terreno cuando se prendió la luz de esperanza de que podía ganar el otro candidato, y no... Se apagó rápidamente, muy porque rápido. Ya antes del fin de semana teníamos una ventaja de la actual presidenta Dilma Rousseff de más de un 6%. Yo creo que vamos a hablar un poco más de Brasil, porque la verdad que el desafío que tiene Dilma Rousseff es bien importante en materia de desarrollo económico, y también en materia de, la verdad que ajustar una serie de elementos que no están funcionando de una manera adecuada en este gigante como es Brasil. Pero antes les vamos a contar cómo han estado las bolsas, y fíjate que salvo el Nikkei de Japón, todas abajo. Hoy día el mundo está en rojo. Vamos a hablar el único indicador en negro, en azul. Sí, pero el Standard & Poor's partió efectivamente en colorado en la mañana y a media mañana se dio vuelta. Entonces, pero fíjate ahora, yo lo miré hace algunos minutos y estaba bajando. Sí, 0,01 bueno, a la baja. Sigue a la baja. Bueno, puede revertirse. Planito. Bueno, vamos a hablar del Nikkei, que avanzó un 0,63, Hang Seng un 0,68, Shanghai 0,51, Europa, el FTSE 100 un 0,40, el CAC 40 de París también bajó un 0,78, el DAX alemán 0,95, IBEX 35, 1,41. Vamos a estar hablando de los resultados de este stress test de la banca europea. Y en Estados Unidos tú tienes los valores actualizados. Me dijiste que el Dow Jones ya no estaba en 0,15 como lo tenía yo, sino que en 0,01. Con 1,68 puntos a la baja, y el Standard & Poor's está cayendo 0,35% con 6,92 puntos menos. O sea, se está recuperando. Yo tenía 5 minutos antes el Standard & Poor's 0,38 y tú ya me estás diciendo 0,35. Y Nasdaq, yo tengo 0,20.
déjalo ahí. No lo tengo aquí en pantalla, tengo que buscarlo. Bueno, todos a la baja, vamos a ver qué pasa, cómo cierra, ¿no es Nasdaq cierto? 0,15% ¿Viste? abajo, 4.477. Se está recuperando la bolsa. Nos vamos a Santiago, que nos está recuperando mucho la bolsa, ha tenido bajas bien importantes, algunas acciones en nuestra capital, el IPSA está descendiendo un 0,97% y el IGPA también baja un 0,82. El que cerró con alza fue el precio del cobre, 0,61 en la bolsa de metales de Londres y se transó en $3 con 0,8466 la libra, para ser un poquitito más preciso en el valor que tiene este commodity. Y nos vamos al dólar, que redujo su avance y cerró en niveles, la verdad que bajó como 30 centavos, 585,40 comprador y 584,70 vendedor. Claro, cuando los mercados a media mañana se dieron vuelta, también se dio vuelta el dólar, que había partido temprano subiendo a propósito de los negativos resultados que decías tú, arrojaron el stress test de la banca europea, que es en parte lo que explica esta caída en masa que tienen los mercados europeos y que arrastró al resto de las bolsas también. Pero no fueron tan malos los resultados. Si tú lo estábamos buen comentando, punto. estábamos comentando, tú habías sacado el cálculo como buen analista, yo he dicho, bueno, habían sido tanto de tanto, ¿no es cierto? Solo 15 Claro, a ver, de 120, y tú dijiste un 80% de ellos la pasó. Un 80 pasó. Y hay países en los cuales está Así es. el problema, que es esencialmente Sí. Italia, también hay problemas en Grecia, en Chipre. Y A ver, Italia no Sí. es un tema no menor. Italia es la tercera economía de la eurozona después de Alemania y Francia. La verdad que el banco que trae el peor resultado es el Mediti, déjame ver el nombre exacto, que es el banco más antiguo del mundo. Y la verdad que las acciones llegaron a caer cerca de 20%, se cortó la transacción de estas acciones en la bolsa de Milán y bien sabemos, no te digo que eso es lo que sea lo que vaya a ocurrir, pero finalmente basta un solo banco de ciertas características y en un mercado específico como para generar un problema mayor. Por lo tanto, si bien, y ahí está la otra mirada, el resultado en general de la banca fue bastante bueno en comparación con lo que había sido el año anterior y como había sido hace 6 años atrás cuando partió prácticamente la crisis financiera, la verdad que todavía tenemos 24 bancos que fallan, entre ellos el Mediti en Italia, y el resto efectivamente se concentra en Grecia y Chipre. Son 123 bancos en total, de los cuales 24 no cumplieron con lo que se conoce como el Common Equity Ratio número 1. ¿qué es la cantidad de recursos que tienen que tener los bancos para poder prestar la plata? Y que es una medida, un ratio que mide el capital accionario, incluida las acciones retenidas, dividido por el Risk Weight Capital, que en el fondo tiene que ver con cuáles son los activos riesgosos que la compañía maneja, y ahí se le exige una proporción de hasta el 5,5% del capital sobre esos activos riesgosos. O sea, dividen, por ejemplo, el capital que tiene un banco, entonces dice ya, estos son riesgosos, estos son menos riesgosos. Los activos. Y Okay. sobre ese es el Common Equity Ratio número 1, que hay como 3 o 4, que son los que miden en el fondo lo que tú estás diciendo. La primera gran medida es cuál es el mínimo capital necesario para operar como banco en términos de mi core business, que significa cuál es mi capital en función del total de activos que el banco administra. Expliquémoselo a las personas, porque en el fondo los bancos, para poder prestar una cierta cantidad de plata, tienen que tener, como dicen ustedes, apalancado una cantidad X de recursos. Un mínimo de garantía sobre el patrimonio ¿Cuánto es eso, del banco, más o menos? un 10%. Entonces, en el fondo, un 11%, lo que se establece es que... ¿Y esto en Chile y en Europa también? Es común. Esto es a nivel, son las normas de Basilea que establecen cuáles son las condiciones sobre las cuales puede operar un banco para poder cumplir con ciertos ratios que son básicos desde el punto de vista de el cumplimiento de las obligaciones. El negocio del banco finalmente no es trabajar solo con dinero propio, sino que prestan la plata que ellos colocan a través de bonos o que bien reciben a través de los depositantes, etcétera. Eso es lo que ellos trabajan y por lo tanto por cada peso, te lo voy a hacer en simple, por cada peso
que ellos tienen de capital pueden mover hasta 10 pesos en el mercado. Tienen como que tener cada un peso, fondo. ¿no, po? Por cada peso pueden prestar hasta 10, pueden tener activos administrados en función de préstamos hasta 10. Y ellos tienen que tener entonces este fondo de reserva de capital. Si no lo pueden cumplir o tienen un pequeño descalce, y ahí viene la famosa TPM, tú puedes ir al mercado financiero y pedirle a otro banco o bien al Banco Central a un crédito por 1 o 2 días para cubrir ese descalce. Y ahí está la tasa de instancia, la tasa de política monetaria, que es la tasa interbancaria o la tasa a la cual entre los bancos se prestan. Ese es el ejercicio. Ahora, específicamente, ¿qué es lo que se midió en este stress test? ¿Cuáles son los resultados o qué es lo que ocurre con los bancos en Europa a partir de un empeoramiento de las condiciones macroeconómicas, ¿ya? Y eso, 80 bancos lo sortearon bastante bien, entre ellos bancos conocidos de nosotros, bancos que son el Deutsche Bank, el BNP Paribas, el Banco de Crédito Agrícola parisino, el Unicredit de Italia y el Banco Santander español. Ni hablar de los 4 mayores bancos de Inglaterra, el HSBC y el Barclays y el The Royal Bank of Scotland también anduvo bastante bien. O sea, en general todos anduvieron con muy buenos ratios, a excepción de lo que tú señalas, algunos bancos en Italia, en Chipre y en Grecia. Ese fue el resultado. Y bueno, eso el mercado se lo tomó mal. Es bien interesante saber el para qué. Nosotros lo hemos contado en algunos programas, pero en el fondo, dada la coyuntura, ¿no es cierto?, que se dan a conocer estos resultados, es importante hacer por qué Mario Draghi hace este test de estrés. Sí, es un test de esfuerzo. Es un test de esfuerzo para ver si ante condiciones muy desfavorables los bancos son capaces de reaccionar. Y hablemos un poco de eso. Ahora, el ajuste en las valorizaciones accionarias que sufrieron estos bancos es básicamente por el impacto en las utilidades proyectadas que esto va a tener. No es necesariamente por el deterioro o una posibilidad de riesgo sistémico. Algo de eso podría haber, o hace un 50% a partir de lo que le pasa al Medici en Italia, pero la verdad que yo te diría que es descartable. Lo más probable es que el banco, si es que entra en una situación compleja, se termine fusionando con otro o siendo absorbido por alguno de estos bancos que están en una posición financiera saludable, pero vulnerable desde la perspectiva de sus positivos resultados financieros que han tenido hasta el minuto. ¿Por qué se dice que es el tercero que se hace? ¿El tercer test de stress? Sí. No sé si es el tercero, fíjate, yo la verdad que tengo entendido que se han hecho bastantes más. Pero a lo mejor a partir de eso es lo que estuve leyendo, por eso me quedo dando vuelta. No les llevo la cuenta, pero yo tengo entendido que se han hecho más. Bueno, es importante saber para qué se va a hacer, qué es lo que está buscando Mario Draghi, un poco ver cuál es la situación de la banca europea, porque están buscando dar un paso más allá. Están buscando tener una unión bancaria, tener una unión, porque no solo, o sea, en este minuto tienen obviamente que la moneda común, pero quieren hacer como un organismo como rector que sea mucho más omnipresente en los distintos estados. Entonces obviamente que ellos tenían que ver más o menos cómo estaban funcionando los bancos para ver cuáles eran los requisitos, qué faltaba, cómo iban a estar para poder balancearse todos juntos en ¿no es cierto?, ya unión, más bien esta unión bancaria que se está pidiendo hace harto rato. Por lo menos, mira, desde un punto de vista, los bancos en general ya están de por sí integrados al haber mercados integrados. Por lo tanto, lo que se requiere es que la regulación bancaria entre un país y otro tienda a un estándar común. Afortunadamente existen estas reglas globales también que comentábamos recién, que establecen esas condiciones básicas para la operación de un banco. Ahora, los bancos necesariamente están integrados en el mundo, o sea, sin ir más lejos, pensemos en los bancos chilenos, para no tener que irnos al otro lado del continente. Los bancos chilenos hay muchos que operan en los mercados de frontera, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en Colombia. Algunos bancos nuestros están en Estados Unidos, levantan capital fuera de las fronteras chilenas, y por lo tanto los bancos de por sí son organizaciones que están integradas a los mercados globales, y de ahí la importancia y lo delicado que es que un banco entre en un espacio de insolvencia o de posible quiebra, porque genera ese grave problema que es el riesgo sistémico dentro de lo que es la industria financiera, que no nos vayamos tan lejos en la historia. Es lo que nos cuenta que el año 2008
el 15 de septiembre del año 2008, cuando quiebra Lehman Brothers, lo que se produce es un problema en la cadena de créditos del sistema financiero norteamericano, y eso es lo que origina la crisis que vivimos y que todos hasta el día de hoy recordamos. Exactamente. Bueno, eso es a nivel de datos con respecto a los test de esfuerzo. Fíjate que quien está por ahí es la presidenta Michelle Bachelet, está en una gira, tenía reunión con Angela Merkel, ahí dijo obviamente que tenemos nosotros un tratado con la Unión Europea hace 15 años, si no me equivoco, 15 años, y la idea obviamente es profundizar un tratado en el fondo que es muy favorable, no solo a nivel comercial, sino que también a nivel de cooperación. La verdad que la zona euro ha sido muy interesante y muy importante la relación que ha tenido con nuestro país durante estos últimos años. Ahí hay una foto, la estoy viendo, ¿no es cierto?, en Berlín, a las dos mandatarias, la presidenta Bachelet también en esa oportunidad. Aprovecha de decir que la economía chilena crece más lento de lo que quisiéramos, obviamente, pero está destacando, ¿no es cierto?, que vamos a llegar, fíjate, a un 2% de crecimiento para este 2014 y esperamos que el próximo año vaya mejorando, y el 2016 creemos que vamos a llegar a un crecimiento del Producto Interno Bruto potencial alrededor del 5%. Oye, Está bien optimista. Sí, me gustaría comentar las palabras tuyas haciendo alusión a las palabras de Sebastián Edwards. Uy, qué buena, sí. ¿Lo escuchaste? Sí, Yo sí. no lo escuché, pero lo leí en la mañana en uno de Sí. estos portales de noticias en internet. Vamos a decir que... Si no hay cambios en Chile, volverá a caer en una vieja mediocridad. El académico de la Universidad de California criticó la falta de inversión y la baja de la productividad en el país. Bueno, él hace tiempo ya tiene una visión bastante crítica de la situación y también haciendo alusión, ¿no?, a esta columna del Financial Times hablando de esta mediocridad y no contentarse con los datos que hay, sino que buscar mucho más allá. Fíjate que me tocó entrevistar a Ricardo Meves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, y a él le llamó la atención cuando el ministro Alberto Arenas comentó que este negativo 6,6% del comercio era una cifra más, y para él no era una cifra más, de ninguna manera. Reflejaba una situación, reflejaba un ambiente, reflejaba una desaceleración. Mira, yo la semana pasada creo que me referí en términos súper duros. Fíjate que solo para terminar. No, pero es que quiero que esos términos que lo comentemos luego en la pausa, ¿te parece? Porque Sí, ya son lo que las pasa es que lo que quería 2:19. comentar a propósito de Sebastián Edwards es que se está candidateando. Dijo que si querían un ministro haciendo, no sé si fácil, tendría que buscar exactamente la palabra que dijo, pero se mostró disponible. Mira. Interesante. Bueno, vamos a seguir comentando la economía local, Javier. Yo creo que ahondando un poco de los dimes y diretes, ¿no es cierto? Y también ciertos elementos que son importantes. Se dio a conocer durante el fin de semana todo el tema de la reforma laboral, que no fue muy bien recibida, por lo menos decían los titulares, por los gremios empresariales. Vamos a la pausa y yo les quiero comentar que fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión nos mueve para alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y Asset Management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. Ya estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con el economista de la Universidad San Sebastián, Javier Latorre. Javier, se vienen cifras bien importantes en nuestro país, ¿no es cierto? El viernes se publica el INE los resultados
tengo una confusión, creo que no sé si es el Banco Central o el INE. A ver, el INE el día jueves tiene desempleo. Yo sé, tiene desempleo el día jueves el INE, pero también el viernes se publican todo lo que son los exactamente. Esa es la duda si la publica el Banco Central, déjame mirar, o la publica No, lo publica el INE. El INE publica los datos de los sectores económicos, producción industrial, ventas del comercio, que ya de alguna manera tenemos un adelanto con las cifras que entregó la Cámara Nacional de Comercio que tú comentabas, de esa caída del 6,6% en el mes de septiembre. Y con los datos que va a entregar el INE, de alguna manera uno ya puede hacer una proyección respecto de qué es lo que va a ocurrir en cuanto a IMASEC. De alguna manera eso ya se empieza a despejar a partir de los datos que entrega el INE. Exactamente, hay un sondeo que hace Reuters, por ejemplo, dice que la producción manufacturera en Chile habría crecido un 0,8 interanual en septiembre, bueno, por el efecto de 2 días hábiles más. Y también para algunos, ¿no es cierto?, sería como el punto de inflexión luego de 3 meses seguidos de contracciones. Bueno, yo creo que es importante, vamos a ver qué pasa con las previsiones, porque los pronósticos para el noveno mes fluctúan entre una caída de un 1% y un aumento ya más importante. Vamos a ver cuáles son el promedio de las estimaciones. Es un crecimiento que vamos a tener, estamos hablando del IMASEC, de un 1%. ¿Cuál es tu...? No, mira, yo he estado en general bastante pesimista en estas últimas 2 o 3 mediciones, porque creo que tenemos algunos indicadores líderes que nos han ido dando cuenta de un deterioro no solo a nivel de inversión, que es lo que se viene experimentando desde finales del año pasado, sino que de otros componentes de la demanda interna que eran los que explicaban de buena manera el crecimiento, entre ellos el consumo, por ejemplo, y estas ventas del comercio que entregó la Cámara Nacional, yo creo que dan cuenta de lo mismo. Por lo tanto, yo estoy un poquito más pesimista que ese promedio. Nuevamente no me voy a aventurar, pero voy a decir lo mismo que dije el día que fue 0,3. Yo creo que vamos a estar cercano al 0. Yo ya no me voy a casar con un número particular, sino que estamos en torno al 0. Pero la verdad que si es menos 0,2 o es 0,2, da casi lo mismo a estas alturas del partido. Yo diría que hay un deterioro importante en las expectativas de la gente. El jueves tenemos la cifra de desempleo, el desempleo subió, vamos en un 6,7. Ahí sí es que yo tengo mi pronóstico para el trimestre móvil, que uno debe ser uno de los peores trimestres móviles del año, que va de julio a septiembre, y es que pase del 6,7 al 6,9 y eventualmente al 7%. Mira, ojo, y eso tomando en cuenta, por ejemplo, la evaluación que hizo el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que la semana pasada dio un 5,9%. Toma el Gran Santiago, es un indicador importante, te da una señal, pero otra cosa es la cifra a nivel país, y en la cifra a nivel país, la verdad que tú tocas todos los sectores de la economía, entre ellos el empleo agrícola, que es un empleo que está bastante tocado, y el desempleo en el sector de la construcción ya supera el 10% específicamente, y yo te diría que ahí perfectamente es factible de que se siga generando algún nivel de desempleo adicional, y ahí sobre esa base yo construyo mis cálculos y digo, yo espero un 6,9, un 0,2%. ¿Tú viajas harto fuera de Santiago? En uno de los peores trimestres del año. Yo viajas harto, yo sé, por eso te pregunto, viajas harto fuera de Santiago, entonces tienes como un poco el olfato de lo que se vive en el sur y el norte del país. Sí, antes me tocaba mucho más el norte, ahora me toca te toca más el sur. Sí. Nosotros como universidad somos una universidad de vocación de regiones y estamos desde en Santiago y de Concepción a Puerto Montt. Tenemos sede en Valdivia, en Osorno y en Puerto Montt. Y me toca efectivamente, como dices tú, tomarle el pulso a la calle, escuchar un poco, olfatear, oler. Y yo te diría que hay algunos sectores económicos que están con un nivel de detrimento importante y que vienen desde hace rato, sobre todo en regiones con una baja. En el caso de Puerto Montt, ponte tú, la verdad que el sector salmonero, y tú lo comentábamos un día acá, no está tan golpeado, siempre está el temor de el tema del riesgo sanitario que está de por medio, sí. Pero es una zona productiva donde no se respiran necesariamente lo mismo que tú puedes respirar en otras zonas, pero en general yo diría regiones no está bien. Y Santiago tampoco, fíjate que, no sé, lo comentaba con alguien en la mañana, me tocó ir a un mall, está lo mismo cual, el día sábado en la tarde, 6 de la tarde, no tuve ningún problema para estacionarme y no me sentí incómodo con la cantidad de gente que andaba en los pasillos. No, a mí me llama la atención, has visto que están muchas ofertas, que 40% de descuento, que el día 50% esto, y la verdad que en pleno cambio de temporada. En pleno cambio de temporada, sí, la verdad que no estamos todavía ni cerca de Navidad, que cuando de repente se hacen
Y esto es puro sentido común, no se necesita tener un modelo econométrico y una regresión muy sofisticada que estar a correr para poder tomar ese olfato. Pero ahora, efectivamente, cuando yo meto los datos en la juguera, me dan a las cifras que te decía. Mi estimación es que vamos a crecer en torno al 0 y el desempleo va a subir 0,2 puntos, que para, ojo, el trimestre móvil que vamos a ver, no es una mala cifra dentro de todo. O sea, porque es un trimestre, expliquémosle a la gente que con la estacionalidad hace subir el desempleo. En general, todo lo que es el invierno es más complejo en materia de empleo. Este es justo uno de los peores meses, porque toma, julio, agosto y septiembre, por lo tanto yo diría que es el peor mes dentro del año. ¿Y cuánto fue el año pasado? Porque siempre hay que compararlo. El año pasado estuvo por debajo del 6, en la misma época. El 2012 tuvimos una cifra levemente superior al 6,5%, o sea, estábamos en los niveles de ahora. En su peor medición estuvo en 6,6, 6,7. Claro, 2011 no viene el caso porque la verdad que ahí veníamos de cifras mucho más altas. Recordemos que en lo peor del 2010 llegamos a sobre el 9%, pero de ahí se observa una tendencia claramente a la baja. Y esto se da vuelta el último trimestre del año pasado, los 2 últimos trimestres móviles del año pasado, y comienza la tendencia al alza ya notoria, independiente de que hubo un trimestre por ahí de febrero a abril que la tasa de desempleo bajó del 6,5 al 6,2, 6,3, pero ya vamos en 6,7 y esto como subiendo, no con tanta fuerza, pero mi expectativa es que sube. Y el deterioro económico que estábamos hablando, la verdad que es una relativa buena cifra del nivel de desempleo para el detrimento que tiene la actividad económica. Vámonos a Estados Unidos, que esta va a ser una semana bien interesante con cifras relevantes. Hoy día también por ejemplo, se dieron a conocer las cifras de comercio y registra un superávit de 70.500 millones de dólares en junio Estados Unidos. Tenemos reunión de la Reserva Federal y también conoceremos las ventas de casas pendientes para septiembre, las que se estiman mostrarían un crecimiento de más de un 2%. También el martes se publicarán las órdenes de bienes durables. Y también durante el martes y miércoles tendrá la reunión, ¿no es cierto?, del FONC o de la Reserva Federal, correspondiente al mes de octubre, donde las expectativas del mercado se concentran en una finalización del programa de compra de activos, siguiendo la tendencia de recorte de 10.000 millones en cada reunión. Y tenemos los resultados, la semana de resultados también. Venimos terminando una buena semana de resultados en Estados Unidos, donde reportaron 153 de las 500 compañías del Standard & Poor's, con lo cual ya llevamos 208 de 500, vale decir el 54,2% de la capitalización bursátil en Estados Unidos ya ha reportado. Hubo algunos reportes bastante buenos en medio de uno de las peores semanas. Estados Unidos recuperó muchísimo. El Dow Jones subió 2,6% la semana pasada y el Standard & Poor's subió 4,1%, un poco más del 4%, con algunas acciones que anduvieron fantásticos. O sea, por ejemplo, Caterpillar, que había tenido un General Electric también le fue muy bien. En general, todas las empresas más multinacionales con presencia en varios países, ligadas a varios sectores, anduvieron muy bien en reporte. Así que, en general, bueno, a ver, qué comentarte respecto a los resultados de esas 208. Y se incrementaron las utilidades, o van incrementándose las utilidades en un 4,1%, más del 70%, un poco más del 70% de las compañías superó las expectativas en relación a las utilidades, y un 4,7% de aumento en los ingresos, con un 54% superando expectativas también. El sector financiero como sector completo, lo comentamos la semana pasada, ya van 41 de 80, o sea, 2/3 de la capitalización bursátil ha reportado con una leve caída en las utilidades, 0,3%, y un aumento en los ingresos de 4,8%. Expectativas para ese sector mejoran en la medida un poco de lo que salga de esta reunión de la FED en relación a cuándo van a empezar a subir las tasas. Se supone que a mediados del próximo año el sector bancario debería tener condiciones de contexto que mejoran en un escenario donde, si bien la recuperación económica ha sido a lo mejor más lenta y un poquito más malo, o ha empeorado un poco el contexto, de aquí a 6-9 meses se supone que el la Reserva Federal debiera empezar a subir las tasas eventualmente. Pero fíjate que eso ya no es tan seguro como era hace algunos meses atrás, y lo dijo, ¿no es cierto?, la Reserva Federal en una reunión anterior, que dijo que le preocupaban las medidas de Estados Unidos, o sea, perdón, en Europa y la posibilidad, ¿no es cierto?, de esta lenta recuperación. Entonces, obviamente que antes se veía como muy seguro que comenzáramos el año con un alzamiento de las tasas de interés, y ahora ya se está hablando de más o menos el segundo semestre. Mira, esto de qué pasa. Evidentemente no sabemos cuándo.
no existe la certeza. La verdad es que uno puede tener mayores probabilidades y, como decías tú en un momento, la mayor probabilidad estaba puesta en que a mitad de año iba a ocurrir. Hoy día alguien podría decir, bueno, si no es a mitad de año será entrando al tercer trimestre, pero lo más probable es que dentro del próximo año, ya sea en la mitad o más bien hacia el final, ese fenómeno se debiera tender a darse, y eso como contexto va a mejorar va a mejorar las condiciones para que los bancos hagan su negocio, que en definitiva lo que queda esperar. Ya han sorteado multas y una serie de juicios y problemas que traían, por lo tanto uno podría decir que el sector bancario en Estados Unidos al menos se ha ido limpiando. Bien, los resultados empresariales en Estados Unidos mejor de lo que eran las expectativas originales. Todavía queda un poco. Eso ayudó al rebote. No nos olvidemos que hace 2 semanas atrás lo comentamos acá cuando el Standard & Poor's estaba en los 1.850 puntos, o sea 6, 7, 8% por debajo. Dijimos que era un ajuste importante que estaba viviendo, que podía seguir cayendo, pero que para quienes a ver, veamos, tienen estómago, hablando, porque ya estamos terminando, a ver si el Standard & Poor's volvió a verde. A ver, para que le digamos la primicia a nuestro, que ya la música nos dice que estamos terminando el programa, pero... No sé cómo funciona este terminal. Pero a lo mejor... Tengo que hacerlo a la antigua. Dame un segundo. Hágalo a la antigua entonces. Yo les comento que también estaremos atentos a los resultados a nivel local y por supuesto también a nivel internacional. Se lo estaremos comentando aquí en Mirada Financiera. ¿Lo encontraste o no? Sí, está que se da vuelta. Está 0,12% arriba el Nasdaq. Ya se dio vuelta el Nasdaq. 0,000, o sea, plano, el Dow Jones, y 0,08 el Standard & Poor's. Así que está ahí, está en la zona ya más azul. Está en el ET. Exactamente. Ya, Javier, un millón de gracias por haberme acompañado. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, nos reencontramos mañana. Sigan en compañía de Radio Infinita. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.